En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por la gloria de Dios nuestro Señor y la salvación de las almas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Defensa de la Tradición. Sin duda podemos calificar la situación de la Iglesia postconciliar como de desastre. Sin duda es más que una crisis, puesto que una crisis puede ser puntual, puede venir y se puede ir rápidamente. Sin embargo, la situación que aqueja a la Santa Iglesia se ha mantenido durante más de 40 años y aparentemente no tiene luces de desaparecer en el corto plazo. Para reafirmar esta aseveración, podemos citar ya clásicas frases de los papas postconciliares. Pablo VI definió con fórmulas dramáticas el declive de la religión. En el discurso al seminario lombardo en Roma del 7 de diciembre de 1968 dijo que la Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica, o mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado después del concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. No insistiré en el famoso discurso del 30 de junio de 1972, en el cual el Papa afirma tener la sensación de que por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios. Y proseguía: también en la Iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia de la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de tempestad, de oscuridad. Y en un pasaje posterior, igualmente célebre, el Papa encontraba la causa del desgaste general en la acción del diablo, de la fuerza del mal que es persona de perdición. En el discurso del 18 de julio de 1975, el Papa pasaba del diagnóstico y la etiología a la terapia del mal histórico de la Iglesia, demostrando comprender bien cómo, en mayor medida que un asalto exterior, aflige a la Iglesia una disolución interior. Con vehemente y afectuosa conmoción exhortaba: basta con la disensión dentro de la Iglesia,
Basta con una disgregadora interpretación del pluralismo. Basta con la lesión que los mismos católicos infligen a su indispensable cohesión. Basta con la desobediencia calificada de libertad. Esta desorientación continúa siendo atestiguada por sus sucesores. Juan Pablo II, con ocasión de un congreso para las misiones populares, describió en estos términos la situación de la Iglesia. Esto es, febrero 7 de 1981. Es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia. Inmersos en el relativismo intelectual y moral, por esto en el permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. La entidad de cada ente coincide con su unidad interna, tanto en un individuo físico como en un individuo social y moral. Si se desmembra y escinde el organismo, el individuo muere y se transforma en otro distinto. Si las intenciones y las voluntades de las mentes asociadas divergen o están divididas, concluye entonces la convergencia de las partes y desaparece la comunidad. Por tanto, también en la Iglesia, que indudablemente es una sociedad, la disolución interna produce una ruptura de la unidad y consiguientemente de su ser. Esa ruptura de la unidad está ampliamente reconocida en el discurso de Pablo VI del 30 de agosto de 1973, lamentando, comillas, la división, la disgregación que, por desgracia, se encuentra ahora en no pocos sectores de la Iglesia. Y proclama inmediatamente que, comillas, la recomposición de la unidad espiritual y real en el interior mismo de la Iglesia es hoy uno de los más graves y de los más urgentes problemas de la Iglesia. Y en el discurso del 23 de noviembre de 1973, el Papa se refiere también a la etiología de semejante desorientación y reconoce el error, admitiendo que la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la Iglesia. Esta invasión arrebata a la Iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especificidad. Es dramática esta sentencia de Su Santidad Pablo VI. Tal vez hemos sido demasiado débiles e imprudentes. Sin duda el diagnóstico de crisis, de desastre, queda muy claro en estas palabras. Sin embargo, el problema ha sido que no se ha identificado el origen de este desastre. El modernismo, el liberalismo que lo anima, la doctrina protestante que está detrás de todo ello, y no solo protestante, iremos viendo capítulo a capítulo las distintas aristas de la revolución modernista dentro de la Iglesia. Es menester comenzar entonces con el análisis justamente para defender la tradición de la Reforma Protestante, que está subyaciendo permanentemente en el ecumenismo disolvente, en la nueva misa y
por supuesto, en las doctrinas modernistas y en la nueva teología. ¿Qué fue la Reforma protestante? El movimiento generalmente conocido por la Reforma merece un lugar aparte en la historia de las grandes herejías por los siguientes motivos. No fue un movimiento particular, sino general. Es decir, no constituyó una herejía particular que pudiera ser discutida y reprobada, condenada por la autoridad de la Iglesia, como hasta entonces lo habían sido todas las herejías o movimientos heréticos. Tampoco constituyó, después que las varias proposiciones heréticas habían sido condenadas, una religión separada contra la antigua ortodoxia, como es el caso del islamismo o el movimiento albigense. Creó más bien cierta atmósfera moral aislada que aún llamamos protestantismo. Produjo, por cierto, una cantidad de herejías, pero no una sola, y su característica fue que todas sus herejías lograron y prolongaron un sabor común, el que llamamos hoy protestantismo. Aunque los frutos inmediatos de la Reforma se perdieron, como ocurrió en el pasado con los de muchas otras herejías, la división que produjo queda, y su principio primordial, esto es, la reacción contra una autoridad espiritual única, se mantuvo en vigor para destruir nuestra civilización occidental y para originar luego una duda general que se expandió en forma cada vez mayor. Ninguna de las herejías anteriores había hecho eso, pues todas eran definidas. Todas habían propuesto suplantar o constituirse en rivales de la Iglesia Católica existente. Sin embargo, el movimiento de la Reforma protestante se propuso más bien disolver la Iglesia Católica, y sabemos en qué medida ese esfuerzo logró triunfar. Lo más importante en cuanto a la Reforma es comprenderla, no solo seguir su historia fase por fase, proceso obviamente necesario para la comprensión de cualquier tema histórico, sino captar su naturaleza esencial. En esto último es fácil que los modernos se equivoquen, y más aún, los modernos del mundo de habla inglesa. Sabemos que nuestras naciones de habla inglesa son, con excepción de Irlanda, predominantemente protestantes, y sin embargo, hay en ellas grandes minorías católicas, exceptuando Gran Bretaña y Sudáfrica. En ese mundo de habla inglesa hay clara conciencia de lo que ha sido el espíritu protestante y en lo que se ha transformado en su actual modificación. Todo católico que viva en ese mundo de habla inglesa sabe qué se entiende por carácter protestante, del mismo modo que conoce el gusto de alguna comida o bebida familiar. En menor proporción, las grandes mayorías protestantes tienen cierta idea de lo que es la Iglesia Católica. Saben mucho menos de nosotros de lo que nosotros sabemos de ellas. Es natural porque procedemos de orígenes más antiguos, porque los católicos somos universales, mientras que ellos son regionales, y porque tenemos una filosofía intelectual definida, mientras que ellos poseen un espíritu más bien emocional e indefinido, aunque característico. Sin duda, estas definiciones nos pueden hacer recordar, o más bien identificar, los sabores que nos dejan las liturgias actuales, y a medida que se acrecentan los abusos litúrgicos, más podemos identificar este espíritu emocional e indefinido de la nueva Iglesia. No obstante, aunque saben menos de nosotros que nosotros acerca de ellos, advierten una distinción y sienten que hay una profunda división entre ellos y nosotros. Ahora bien, tanto católicos como protestantes tienden hoy a cometer un error histórico capital.
tienden a considerar al catolicismo por un lado y al protestantismo por otro, como dos sistemas religiosos y morales esencialmente opuestos que producen desde los orígenes mismos del movimiento caracteres morales opuestos y hasta agudamente antagónicos en sus respectivos partidarios. Dan por sentado esta dualidad hasta desde un principio. Los historiadores que han escrito en inglés en ambos lados del Atlántico se refieren a tal o cual persona como protestante o a tal o cual como católico. Es verdad que los contemporáneos también usaban estos términos, pero empleaban las palabras en un sentido muy diferente y con sentidos distintos. Durante toda una generación después de producirse el movimiento llamado Reforma, digamos entre 1520 y 1600, los hombres quedaron en un estado de espíritu que consideraba toda la disputa religiosa de la cristiandad como una controversia ecuménica. La consideraban como un debate en el cual toda la cristiandad estaba empeñada y en el cual se tomaría alguna decisión definitiva para todos. Esta decisión se aplicaría al mundo cristiano en su totalidad y produciría una paz religiosa general. Este es otro concepto protestante que sin duda ha invadido a la Iglesia Católica. Este estado de espíritu duró pues unos 100 años, pero su atmósfera general duró mucho más. Europa no se resignaba a aceptar la dramática desunión religiosa otro siglo más. La resolución adoptada con repugnancia de aminorar en lo posible el desastre no se manifiesta hasta la paz de Westfalia, 130 años después del primer pronunciamiento de Lutero, y la separación completa entre los católicos y protestantes no se produjo hasta 50 años después, digamos entre 1690 y 1700. Es de primordial importancia tener en cuenta esta verdad histórica. Solo unos pocos de los más exaltados o ardientes reformistas se propusieron destruir el catolicismo como cosa de existencia separada, de la que tenían conciencia y a la que odiaban. Mucho menos aún se propuso la mayoría de los reformistas erigir otra contrarreligión unida. Se propusieron, como ellos mismos lo reconocen y como se dijo durante siglo y medio antes del gran desastre, reformar. Querían purificar la Iglesia y restituirle sus virtudes primitivas de sencillez y simplicidad. ¿No es esto también el concepto postconciliar de volver a la Iglesia primitiva? Bueno, se proponían por sus diversos métodos eliminar lo que ellos consideraban las excrescencias, las supersticiones y las falsedades históricas. Por otra parte, durante este periodo de la Reforma, la defensa de la ortodoxia se ocupaba no tanto en destruir nada específico, como en establecer, más bien restablecer la unidad. Durante por lo menos 60 años y aún 80 años, las fuerzas en juego, reformistas y conservadoras, eran de esta naturaleza. Estaban trabadas entre sí y cada una de ellas afectaba a la otra y deseaba volverse definitivamente universal. Con el correr del tiempo, por supuesto, ambos bandos tendieron a convertirse en dos ejércitos hostiles, dos campos separados, y por último, la separación completa se produjo. Lo que había sido una cristiandad unida en Occidente se partió en dos fragmentos. Uno iba a ser en adelante la cultura protestante y el otro la cultura católica, y cada uno iba a considerarse a sí mismo y a su espíritu como algo separado y enemigo del otro. Cada uno de ellos se puso a asociar el nuevo espíritu a su región, nacionalidad o ciudad-estado, tal como fueron los casos de Inglaterra, Escocia, Hamburgo, Zúrich y demás. Después de la primera fase, llegó una segunda que abarcó otro siglo. De hecho,
Si se cuenta hasta la expulsión de los estuardos, los reyes católicos de Inglaterra, esta segunda fase abarcó 100 años. En ella, ambos mundos, el protestante y el católico, están conscientemente separados y conscientemente en contra uno del otro. Es un periodo lleno de verdaderas luchas físicas, las guerras de religión. En Francia, en Irlanda y más que todo en las extensas regiones de habla alemana de la Europa central. Mucho antes de que esta lucha física terminara, ambos adversarios habían cristalizado en formas permanentes. La Europa católica había llegado a aceptar como aparentemente inevitable la pérdida de lo que ahora son los estados y las ciudades protestantes. La Europa protestante había perdido toda esperanza de afectar permanentemente con su espíritu aquella parte de Europa que había sido salvada para la fe. El nuevo estado de cosas fue establecido por los principales tratados que pusieron fin a las guerras religiosas en Alemania, a mediados del periodo entre 1600 y 1700. Pero la lucha siguió esporádicamente durante unos 40 años más y algunas partes de las fronteras entre ambas regiones aún eran inciertas hasta fines de ese periodo suplementario. Las cosas no se asentaron definitivamente en dos mundos perfectamente separados hasta 1688 en Inglaterra o aún hasta 1715 si consideramos toda Europa. Para aclarar la cuestión en nuestra mente es bueno tener fechas fijas. Podemos considerar como origen de la guerra abierta la violenta sublevación relacionada con el nombre de Martín Lutero en 1517. En 1600, el movimiento como asunto general europeo se había diferenciado bastante hasta definirse como un mundo católico contra un mundo protestante. Y la lucha se había transformado en un combate por el predominio del uno del otro. No para resolver si una u otra filosofía iba a prevalecer en toda nuestra civilización. Aunque, como hemos dicho, muchos esperaban aún que finalmente o la tradición católica muriera o la cristiandad entera volviera a ella. La segunda fase comienza, digamos, en 1606, en Inglaterra, o unos pocos años antes en el continente, y no termina con fecha precisa alguna, sino generalmente en los últimos 20 años del siglo XVII. Termina en Francia antes que en Inglaterra. Termina entre los estados alemanes, más por agotamiento que por otro motivo, aún antes de lo que terminó en Francia, pero puede decirse que la idea de una guerra religiosa directa estaba transformándose en la idea de una lucha política en 1670 o 1680. Las guerras religiosas activas llenaron la primera parte de esta fase y terminaron en Irlanda a mediados del siglo XVII y en Alemania unos pocos años antes, pero se considera el asunto como religioso hasta 1688, o aún unos pocos años después, en aquellas partes en que el conflicto todavía se desarrollaba. A mediados del siglo XVII, en tiempos de Cromwell, entre 1648 y 1658, Gran Bretaña era definidamente protestante y así iba a seguir siéndolo a pesar de tener una gran minoría católica. Lo mismo puede decirse de Holanda. Los países escandinavos habían sido hechos definitivamente protestantes desde hacía mucho tiempo por sus clases adineradas, y lo mismo ocurría con muchos principados y estados del Imperio Alemán, especialmente en el norte. Otros, de referencia en el sur, serían netamente católicos en el futuro. De los Países Bajos, lo que ahora llamamos Holanda y Bélgica,
con una gran minoría católica, iba a ser oficialmente protestante, mientras que el sur iba a ser completamente católico, es decir, Bélgica, casi sin elementos protestantes. Los cantones suizos se dividieron, así como los estados alemanes. Algunos fueron católicos, otros protestantes. Francia iba a ser católica en su mayor parte, pero con una poderosa y rica, aunque no numerosa, minoría protestante. Un 10% como mucho, más bien un 5%. España, Portugal e Italia habían resuelto mantener decididamente las tradiciones de la cultura católica. Estamos, pues, por seguir la historia de dos épocas sucesivas, cuyo carácter se modificó gradualmente. La primera, desde poco antes de 1520 hasta alrededor de 1600, fue una época de discusión y de luchas universales. La segunda, una época de fuerzas claramente opuestas que se volvieron políticas, tanto como religiosas, y cada vez más agudamente definidas en campos hostiles. Cuando todo esto hubo terminado, hacia fines del siglo XVII, hace más de 200 años, se produjeron nuevos acontecimientos. La extensión de la duda y un espíritu anticatólico dentro de la propia cultura católica, mientras que en la cultura protestante, donde había menos doctrina que desafiar, hubo menos división interna, aunque un sentimiento cada vez mayor de que las diferencias religiosas debían aceptarse, sentimiento que en un número cada vez mayor de individuos se convirtió en el estado de ánimo, secreto primero pero confesado luego, de que nada en religión podía ser seguro y que por lo tanto era razonable la tolerancia de todas esas opiniones. Es ese estado de ánimo, esa nube oscura, lo que ha ido oscureciendo el cielo de la Iglesia. Junto con este acontecimiento se produjo la lucha política entre las naciones primitivamente de cultura católica y las religiones de la nueva cultura protestante. Durante el siglo XIX, la preponderancia del poder pasó gradualmente a los protestantes, dirigidos por las dos potencias anticatólicas principales, Inglaterra y Prusia, simbolizadas a veces por sus ciudades capitales como Londres y Berlín. Se ha dicho que Londres y Berlín eran los pilares gemelos de la dominación protestante durante el siglo XIX. Este juicio es muy exacto. Este es, pues, el proceso general que estamos por seguir. Un siglo de intensa lucha de ideas en todas partes. Otro siglo de separación regional cada vez mayor, que se transformó cada vez más en un conflicto político antes que religioso. Luego un siglo, el siglo XVIII, de creciente escepticismo, bajo el cual las características de las culturas católica y protestante se mantuvieron casi ocultas. Luego, el siglo XIX, durante el cual la lucha política entre ambas culturas, la cultura católica y la protestante, fueron bastante manifiestas, y en que la cultura protestante aumentó continuamente su poderío político a expensas de la católica, pues esta última estaba más dividida en perjuicio suyo que la primera. Francia, la principal potencia de cultura católica, era en tiempos de Napoleón medio anticlerical, mientras que Inglaterra era y sigue siendo firmemente anticatólica. Vamos a una pausa y ya volvemos en defensa de la tradición. En defensa de la tradición.